Soy Diana Alejandra Tavares Alonso, del Grupo Colaborativo 143. Hay tres factores que afectan la incidencia y progresión de algunos tipos de cáncer. Primer factor, el factor de orden psicosocial. Segundo factor, los asociados a las actividades del sistema inmunológico. Y el tercero, el factor psicológico. Primero, factor de orden psicosocial. Como todos sabemos, las personas que sufren del cáncer están sometidas a un continuo estrés, no solo por el conocimiento de esta enfermedad, sino por los efectos secundarios de la medicación, el someterse continuamente a las quimioterapias. Todo esto genera un estrés en el paciente y hace que sus estados de ánimo tiendan a ser más depresivos, y esto afecta de forma negativa toda la respuesta del sistema inmunológico. Por eso es importante crear una red de apoyo psicosocial a estos pacientes, porque se ha comprobado que el aislamiento no es beneficioso para la recuperación en los pacientes de cáncer. Segundo, factores asociados a las actividades del sistema inmunológico. Como todos sabemos, el sistema inmune es el encargado de protegernos, defendernos de aquellos patógenos, tanto externos como internos, y a través de un mecanismo natural de nuestro sistema inmunológico antitumoral detecta toda aquella posible célula maligna que pueda propagarse en nuestro organismo. Pero hay algunas de esas células que logran pasar esa primer barrera en el sistema inmunológico. Entonces ya después viene la actuación de las células T, que son los factores más específicos del sistema inmunológico, que hacen encargarse de marcar aquellas células malignas para que en la próxima estancia del sistema inmune sean eliminadas. Pero en algunos casos se ha comprobado que hay células que logran sobrepasar todas estas barreras que he nombrado anteriormente. ¿Cómo podemos ver eso? En pacientes que para determinar que realmente ya están libres de cáncer hay que esperar incluso 10 años, porque en ocasiones vuelven y resurgen estas células. ¿Y qué ha pasado? Que se han escondido de esas barreras de defensa del sistema inmunológico. Tercero, factores de orden psicológico. Situaciones como el duelo, el divorcio, la depresión, el estrés, como hemos dicho, afectan de una forma negativa la respuesta del sistema inmunitario. Por tanto, todos esos factores están incidiendo en esa progresión del cáncer. Y a través de la psicobiología hemos podido dar cuenta que la integración del sistema nervioso, inmune, endocrino, así es importante para la conservación y supervivencia de las personas. Muchísimas gracias. Buenas noches, mi nombre es Lina Marcela Ramírez Bedoya, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y voy a hablar acerca del tema de la homosexualidad, basándome en un texto de Iván Anicharico de la Universidad Nacional de Colombia. Este texto es una revisión basada en reportes empíricas y teóricos que indagan acerca de la causa de la homosexualidad. Se muestra evidencia para el autor suficiente para considerar que la homosexualidad masculina es una condición netamente biológica. Según el autor, no se han encontrado factores psicosociales asociados con la homosexualidad. Actualmente la homosexualidad es asociada con determinados problemas de salud pública como las enfermedades de transmisión sexual, la drogadicción y el alcoholismo. Esto es debido a la condición de ser un grupo minoritario, más que ser producto de la condición inherente de ser homosexual. Sabemos que genéticamente las mujeres contamos con el cromosoma XX y el hombre con el cromosoma XY. Algunas de las diferencias entre los hombres y las mujeres biológicamente serían las siguientes. El deseo sexual de los hombres es diferente al de las mujeres. El de los hombres es un deseo sexual más poderoso y rápido. En varios estudios se ha encontrado la heredabilidad de la condición humana, es decir,
las personas homosexuales, en X familia hay una persona homosexual, entonces se considera de que probablemente ese factor homosexual pueda darse en otro miembro de la familia. Pilar y Wenrich encontraron que los hombres gays tenían más probabilidad de tener otro hermano gay que los mismos heterosexuales. Bailey y Pilar encontraron tasas más altas de concordancia entre los homosexuales cuando tienen hermanos gemelos que cuando son hermanos adoptivos. Estos son solo algunos de los factores genéticos que nombra el autor en su texto. Muchas gracias por la atención prestada. El suicidio es uno de los tabúes más grandes y estigmatizados, pero también es la segunda causa de muerte en el mundo, en personas entre los 15 y los 30 años. Es una enfermedad que se puede tratar y prevenir. Tiene un origen biológico, parecido a diferentes enfermedades que no están estigmatizadas, como el cáncer, entre otras. Aunque el suicidio en realidad sea acogido como una combinación de miedo e ignorancia, pero no aceptado como lo es en realidad una enfermedad, es más bien como un acto del que nadie quiere hablar. Podemos preguntarnos en qué sentido la biología es responsable. Pues bien, los genes, no cabe duda que existe una contribución genética de aproximadamente un 40% de los casos que tienen una causa genética y por consiguiente se trata de un fenómeno genético y biológico. Los genes candidatos específicos que también tienen mucho que ver, si pensamos en algo a nivel conductual como el suicidio, vemos que intervienen en distintos sistemas, pero parece que los genes más implicados son los correspondientes al sistema neurotransmisor serotonina. Por lo tanto, las anormalidades en este sistema del cerebro o la entrada de serotonina reducida al área ventrolateral de la corteza prefrontal puede resultar un fracaso para inhibir adecuadamente los sentimientos e impulsos suicidas. En los jóvenes el suicidio se da en su mayoría por el consumo de drogas, tener la sensación de no poder controlar los pensamientos, y esto puede conducir a una crisis de desesperación. En los adultos se puede producir en momentos de crisis vital, como problemas económicos o problemas de pareja. En la gente mayor se presentan los casos de suicidio cuando se sienten solos y solamente viven de los recuerdos. También cuando cuentan con enfermedades crónicas, las cuales el dolor ya no les permite vivir. A nivel mundial se resaltan 5 causas de suicidios, en las cuales están el trastorno psiquiátrico, haber tenido una tentativa previa antes para volver a probar y cometer suicidio, tener dolor físico crónico, tener una crisis vital, en la cual se puede dar problemas familiares, rupturas amorosas, entre otros problemas sociales, y el aislamiento social, el desarraigo, de no tener vínculos con sus semejantes. Para lo cual es bueno entender y que estamos a tiempo de realizar campañas de prevención y evitar esos tabúes, con el fin de restricción de medios letales para salvar estas vidas y evitar que la gente se siga suicidando por ignorancia, sobre todo las sociedades vulnerables que no cuentan con el apoyo económico y social para superar diferentes problemas que los atañen a diario. Saludos, tutores y compañeros. Mi tema correspondiente es la violencia. La psicobiología hace referencia al estudio de la relación entre función cerebral y comportamiento. Desde el punto de vista psicobiológico, la violencia es definida como la fuerza que se hace a una persona o animal para sacarla de su estado de ánimo. La violencia puede ser normal o patológica. Patológica, es decir, por alteraciones psíquicas o primarias o modificaciones del funcionamiento cerebral. Es aquí donde se involucran los neurotransmisores, especialmente la serotonina, ya que es la encargada de los estados de ánimo de una persona, es decir, provoca la depresión, ansiedad, ingesta de alimentos y la violencia con agresión. También teniendo en cuenta la participación de las estructuras cerebrales corticales, especialmente las regiones del lóbulo prefrontal, orbitofrontal y lateral ventral, y el sistema límbico compuesto por las amígdalas, el hipocampo y la corteza temporal del cerebro. Es decir, el cerebro reúne
las diferentes regiones cerebrales involucrando su interconexión. Una persona violenta tiene bajas concentraciones de serotonina en el cerebro, afecta directamente toda su corteza en general. Se pueden demostrar varios modelos en la violencia respecto a los estudios. Tenemos el modelo endocrinólogo, modelo genético, modelo etológico y modelo neurobiológico. Dado a las conclusiones de la violencia, una persona que posee estos factores agresivos en su personalidad se debe tener un acompañamiento psicológico con el fin de superar esta agresividad, ya que afecta tanto su vida emocional, física y social, teniendo en cuenta que estos factores pueden llevar a una agresión motivada hacia su pareja, hacia sus hijos y hacia su familia. Como había mencionado antes, los bajos niveles de concentración de serotonina en el cerebro conlleva al impulso espontáneo de la agresión. Los factores de una persona agresiva se tienen en cuenta, ya que su forma es más indefinida y violenta, significa la potencia o el ímpetu de las acciones físicas o espirituales. También en un sentido más concreto, la violencia puede ser definida como la fuerza que se hace a alguna cosa o animal para que salga de su situación natural, como lo había mencionado antes. Y por último, el nivel más preciso y restringido de la violencia de la acción del comportamiento y aniquila lo que pone en grave su peligro y su existencia debido a su misma reacción. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros y tutora. El tema que escogí previamente para desarrollar este video es el consumo de sustancias psicoactivas, una problemática de alta complejidad con diferentes manifestaciones a nivel social, individual y de las mismas sustancias comúnmente llamadas drogas. La ingesta de sustancias psicoactivas es una práctica cultural y mundial de búsqueda individual para alterar la realidad por medio del acto consumativo y con la finalidad de perturbar la conciencia, el ánimo y la percepción. Sin embargo, factores como la globalización, el narcotráfico y las formas de comunicación han impuesto una nueva era de consumo, un consumo caracterizado por su falta de sentido y de significado, caracterizado por sustancias y métodos cada vez más poderosos y peligrosos para la salud física y mental. En la génesis y mantenimiento de las drogodependencias intervienen numerosos factores, es decir, tienen un origen multifactorial. Ninguno de estos factores ha sido catalogado como etiológico causal, por lo que se habla de ellos como factores de riesgo. Inicialmente se consideraban factores de riesgo la edad, la familia, las circunstancias ambientales, el desarrollo y el entorno social, pero poco a poco se ha ido acumulando hallazgos que indican que los factores genéticos influyen también en la vulnerabilidad, el inicio y mantenimiento de las drogodependencias e incluso en el tipo de droga que se consume. Hoy en día se considera que las drogodependencias son el resultado de la interacción de muchos genes y de los sistemas de neurotransmisión que producen efectos reforzadores de consumo, cada uno con un efecto adictivo sobre los demás, además de los efectos ambientales que no se pueden dejar de lado. Por esta razón, el facilitador de programas de prevención y tratamiento para la farmacodependencia necesita conocer adecuadamente los factores de riesgo, pero también los de protección, para poder fomentar el logro de las metas de los individuos y garantizar una mejor integración social que contribuya a mejorar su calidad de vida. La importancia de la prevención integral como herramienta y alternativa ante el consumo de sustancias psicoactivas, encerrado en ello una serie de acciones que buscan contener y evitar la ocurrencia de un evento que se considera riesgoso para un individuo
o para un grupo humano específico, en este caso ubicado en la problemática de consumo de sustancias psicoactivas. Proteger es sinónimo de evitar, de suprimir, prevenir, y nos referimos en nuestro caso a factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas. Significa que se debe preparar, fortalecer y desarrollar elementos que le permitan a cada persona estar capacitada para enfrentar de forma adecuada situaciones que podrían perjudicarle. Es ante todo asumir una actitud, un compromiso y una opción de vida, es desarrollar en el individuo las potencialidades y recursos que tiene. Esa es nuestra labor como psicólogos para mejorar la calidad de vida de las personas que están bajo esta problemática del consumo de sustancias psicoactivas. Hasta pronto.